Hola, bienvenidos al espacio Aprendiendo Física con el Vladis. Hoy veremos lo que es capacitancia con materiales eléctricos y corriente eléctrica. Comenzamos. Chavos, esta es la clase número 8 de electromagnetismo. Nos van a faltar, bueno, no importa, vamos a la clase 8, vamos a ver lo que es material dieléctrico. Un material dieléctrico realmente es un material aislante que se colocan entre dos placas. Tú la clase pasada ya habías visto lo que era un material, un capacitor. Habíamos visto capacitores de placas paralelas, placas paralelas y una distancia de entre placa y placa, pero estaban prácticamente en el vacío, en el aire nada más, y tenían un valor específico para esas condiciones. La situación cambia cuando tú entre placa y placa, si tienes una placa, es decir, yo tengo dos placas, entre placa y placa hay un vacío, se genera una capacitancia. Pero si entre placa y placa nosotros ponemos un material aislante, por ejemplo este plástico es un material aislante, entonces en esas condiciones, entre placa y placa tú tienes un material aislante, va a cambiar el campo eléctrico entre ellos y el voltaje. Cuando cambia el campo eléctrico y el voltaje, su capacitancia aumenta. Entonces un material eléctrico realmente es un material que es un aislante que se pone entre las placas y hace que la capacitancia aumente. Es decir, hay tres condiciones, aquí lo tengo. La colocación de un dieléctrico sólido entre las placas, te vuelvo a repetir, se refiere a un material aislante entre las placas de un capacitor, tiene tres funciones. La primera función es resuelve el problema de mantener dos hojas con una separación muy pequeña. Es decir, para que tú tengas una capacitancia, necesitas que estén pegaditas con una separación muy pequeña, pero sin entrar en contacto entre ellas. Entonces, un material dieléctrico permite eso, que estén muy pegaditas sin entrar en contacto, ya que el material eléctrico queda entre ellas. El otro es que incrementa al máximo la diferencia de potencial entre las placas. Ahorita un poco más adelante les voy a explicar eso, cómo se incrementa con el material dieléctrico entre las placas. Y la otra es la capacitancia de un capacitor es mayor cuando entre las placas hay un material dieléctrico. Pueden ocurrir algunos fenómenos, por ejemplo, yo tengo aquí un capacitor, tengo entre ellos un material dieléctrico, pero puede ser que el campo eléctrico sea tan intenso que el material dieléctrico se convierta en conductor, se polariza en unas partes y convierta en conductor. Cuando ocurre eso se le dice que ocurre una ruptura del dieléctrico. Voy a mover la cámara para seguirte explicando. A ver si se alcanza a ver. Ah, sí se ve, es que me levanté temprano y ya hice los dibujos. Tú ya habías visto que la capacitancia es la carga entre el voltaje. Esa es la definición de una capacitancia. Cuando tienes, por ejemplo aquí, vacío entre ellos, la capacitancia es así. Es decir, tu capacitancia en el vacío sería tu carga entre el voltaje. Pero cuando tú le pones un material dieléctrico, aquí yo ya no le puse, es decir, en el vacío así te quedaría. Pero si vamos a poner nuestras placas, déjenme dibujarlas, ahí está. Pero entre placa y placa nosotros vamos a poner un material dieléctrico, lo voy a poner en azul. Es decir, aquí hay un material dieléctrico entre esta placa y esta placa. Es decir, es como un sándwich. Acá está en el vacío, acá con el material dieléctrico. Entonces yo tengo aquí la carga positiva, acá tengo la carga negativa. Las cargas no cambian, lo que va a cambiar es el voltaje. ¿Qué va a pasar con el voltaje si yo le pongo un material dieléctrico, un material aislante? Pues lo que va a ocurrir es que tu voltaje se hace más pequeño, mira, más pequeño. Grande, pequeño. Entonces, si B es más pequeño, como está al inverso, se aumenta. Entonces, cuando yo le puse aquí el material dieléctrico entre las placas, el voltaje se hizo más pequeño y la definición, la capacitancia aumenta. Yo no lo hice más grande, lo voy a hacer más grande para que se note. Ya está grande. Pequeño, grande. Entonces, su voltaje disminuye y su capacitancia aumenta, comparado con la condición inicial, o sea, en el vacío. Hay otro dato más que debes de saber. El constante dieléctrico, la constante dieléctrica se obtiene dividiendo la capacitancia con el material dieléctrico entre la capacitancia en el vacío.
Tú haces la división y te va a dar la constante dieléctrica, que es un número sin valor, sin unidades, perdón, no, sí tiene valor, sin unidades. Hay tablas de esto, tú puedes buscar tablas de constante dieléctrica y te van a salir para el vacío, para el vidrio, para plástico, para bla bla bla. Vidrio y todo eso se refiere a materiales que estén entre placa y placa. Esa es la manera que obtienes la constante dieléctrica, y la constante dieléctrica vale 1 en el vacío. Es decir, yo tengo una relación del campo eléctrico y la constante dieléctrica. Es decir, si está en el vacío, K vale 1 y me quedaría que el campo eléctrico es igual al campo eléctrico en el vacío. Si estás en el vacío. Pero si estás en un medio que no es el vacío, es decir, tú pones un material eléctrico y K te da otro valor, por ejemplo, déjame buscar el libro, te voy a dar un ejemplo de valores. Dame un minuto, sé paciente, no te desesperes. Ya la tenía, nomás que el libro se cierra. Por ejemplo, si fuera teflón, K valdría 2.1. Si fuera PET, o sea, plástico, valdría 3.1. Si fuera agua, 80.4. Es decir, depende del material que esté entre las placas. Eso sería K. Y la permitividad. Epsilon sub 0 tú ya la conoces, la has visto en muchas fórmulas, se le llama permitividad. Y tú tienes el sub 0 para indicar qué es la permitividad en el vacío. Pero cuando estás en un medio diferente al vacío, la permitividad cambia. Y tiene que ver con, tiene relación con la constante dieléctrica. Es decir, la permitividad en el medio que tú quieras, eso ya depende de la constante dieléctrica que tú le des. Por ejemplo, si estás en el aire, en el vacío, benceno, mica, vidrio, el vidrio vale de 5 a 10. Tú le darías el valor de aquí y ya tendrías la permitividad en el vidrio. Y la sustituyes en las ecuaciones que tú tengas que resolver. Veamos cómo cambia el campo eléctrico. Tengo mis dos placas, una placa se hace positiva, la otra negativa, por las, como son capacitores, te genera un campo eléctrico entre ellas. El campo eléctrico está marcado en verde. Como está en el vacío, le pongo E sub 0, ese campo eléctrico en el vacío, eso indica E sub 0. Pero ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá si yo le pongo un material dieléctrico que aquí ya está marcado en rojo? Ese material dieléctrico lo que va a hacer es polarizarse en los extremos de las placas, no se polariza el 100. Por ejemplo, acá tengo positivos, acá negativos. Polarizar es que de un lado quede positivo y otro negativo, y estas líneas se neutralizan. Acá negativo, positivo, negativo, se neutralizan, y así va ocurriendo. Pero no se neutraliza todo al 100, es decir, quedarán cargas libres, que es donde te va a generar la línea de campo eléctrico. Acá también el campo eléctrico y el campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pusiste el material eléctrico, tu campo eléctrico disminuyó. Ya no estás en el vacío, ya es un material eléctrico, pero disminuye el campo eléctrico. Ahora, seguimos acá. Ahí están los formulazos. Por tiempo no voy a deducirlas. Te sugiero que me creas que así son. No me alcanza el tiempo. La capacitancia con material eléctrico se obtiene de esta manera. Es K, que es la constante dieléctrica, que se obtiene de esta manera, por la capacitancia en el vacío. Es decir, este no tiene unidades, acuérdate, solo es un múltiplo de esto, lo que te va a decir, va a ser más grande que este, tanto o más pequeño. K por epsilon sub 0, al sustituir C sub 0, al sustituir C sub 0, que vale esto que yo tengo aquí, me quedaría de esta manera. Pero K por epsilon sub 0, que es esto, es la permitividad en el medio, no en el vacío. Entonces te quedaría la permitividad en el medio por el área entre la distancia. El área de las placas se refiere y la distancia entre ellas. De esa manera yo calculo la permitividad, y la densidad de energía eléctrica en un dieléctrico es con esta formulita. Con eso dejamos eso. Vamos a ver lo que es corriente eléctrica. Voy a borrar de este lado, voy a mover la cámara. Así que vamos para acá.
Bien, seguimos. Quedamos que vamos a ver corriente eléctrica, un también acordeón, aquí está. De entrada, corriente se escribe así. ¿Pero qué es la corriente? Se refiere al movimiento de unos electrones en un medio. Es decir, si yo tengo aquí, de entrada yo tengo aquí un segmento de un material conductor, es un pedacito de un alambre. Ese pedacito de alambre tiene movimientos de electrones constantemente. Los electrones se mueven a la deriva, no tienen una dirección definida, cuando no hay un campo eléctrico ahí. Pero si yo pongo este material y luego lo borro y lo hago más grande, ahí está el segmento del cable. Pero dentro del segmento del cable yo voy a pasar un campo eléctrico dentro de él. Este sería mi campo eléctrico. Entonces, como yo tengo mi campo eléctrico, por definición, la corriente eléctrica siempre va a ir en la misma dirección del campo eléctrico. Lo que se mueve son los electrones, los protones no. Los protones están fuertemente agarrados al núcleo, acuérdate de eso, entonces se quedan ahí, al núcleo del átomo. Lo que se va a mover son los electrones. Los electrones se mueven al azar, pero cuando hay un campo eléctrico se van a mover con cierta tendencia en una dirección. Si inició su movimiento aquí, termina acá. De aquí para acá sería su velocidad de deriva. La velocidad de deriva es muy lenta, no creas que los electrones viajan a la velocidad de la luz. Cuando tú accionas un interruptor en tu casa, que es mi casa por educación, lo que se establece casi a la velocidad de la luz dentro del cable es el campo eléctrico. Pero los electrones no se mueven a la velocidad de la luz, se mueven súper lentos dentro del cable. A eso se le llama velocidad de deriva. Es decir, se mueven al azar, pero en promedio se desplazaban en cierta dirección. Esta sería tu velocidad de deriva, velocidad con respecto al tiempo al desplazarse cuando hay un campo eléctrico ahí. Ahora, la corriente eléctrica tú la puedes definir como la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esto es cuando la corriente no es constante, pero si hablas de que es constante, pues sería como la carga por unidad de tiempo. Como unidades, la carga te da en coulomb, tiempo te da en segundos, estas son unidades de amperes. Es decir, coulomb por segundo te da unidades de amperes. Así es como se define el campo eléctrico. Te voy a poner acá un formulazo. Como te dije, por el tiempo no puedo deducirlos. Tú créeme que así son. La confianza es importante para que lo nuestro funcione. La corriente, déjame separar esto, es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, que esto es igual al número de cargas por el área en el cuerpo, por la carga, por la velocidad de deriva, por el área. Esta es una de las fórmulas para calcular la corriente. Esta es velocidad de deriva. Y para la densidad de corriente, que alguien pudiera estar pensando, bueno, ¿qué es la densidad de corriente? Se refiere a la corriente por la densidad de área, por unidad de área. Es decir, se denota con J. Es la corriente por unidad de área. ¿A qué área nos referimos? Al área transversal del conductor, a esto que marqué con azul. Esta sería tu área y es el área que nos estamos refiriendo aquí y acá. Es el área transversal. Que esto sería igual a esto que yo tengo aquí, pero si yo lo sustituyo sería N por Q por velocidad de deriva. Esto es mi densidad de corriente. Pero esto también puede ser vectorial, es decir, tu densidad de corriente de manera vectorial sería N por Q por la velocidad de deriva, donde la velocidad de deriva es el vector. Este es el vector de la densidad de corriente. Entonces, con eso terminamos hasta aquí. Llevamos ya esta corriente. La próxima semana veremos lo que es resistencia y la fuerza electromotriz, o sea, la FEM, y empezaremos a resolver problemas de circuitos eléctricos.